¿Qué viene a tu mente cuando piensas en las palabras pobres e injusticia? Si eres como yo, muchas imágenes inundarán tu mente, quizás sean personales, algo que te sucedió a ti o a alguien que conoces. Quizás tus pensamientos pasen a una escala más global. Mi mente regresa a los años en 1933 y 1945. Bajo el liderazgo de Adolfo Hitler, la Alemania nazi participó en un horrible acto de genocidio. Pretendieron exterminar por completo a la raza judía de la faz de la tierra. En 1945, cuando el régimen de Hitler fue derrotado, 6 millones de los 9 millones de judíos que se calculaba vivos habían muerto. Pero hay más en la historia que debería inspirar a todos los seguidores de Jesús. Regresaré a este evento enseguida. Ejemplos así nos ponen los pelos de punta y nos hacen pensar en la siguiente pregunta clave. ¿Qué deberíamos hacer con los pobres y la injusticia? Al leer la Biblia de principio a fin, esta idea clave queda grabada con convicción. Creo que Dios llama a todos los cristianos a mostrarles compasión a las personas necesitadas. Salmos 82, versículos 3 y 4 nos hace un llamado y además conforma nuestro versículo clave. Defiendan la causa del huérfano y del desválido. Al pobre y al oprimido háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. En este contexto, Dios les habla a los reyes y los jueces del mundo. Ellos se reúnen en la gran asamblea para oír los casos que se les presentan. Decidirán justamente o olvidarán a los débiles y oprimidos en favor de los que pueden beneficiarlos. Dios dice que está sentado en el trono del juicio y juzga a los jueces y gobernantes humanos según como lo hicieron ellos. Dios se preocupa intensamente por los pobres y un día enmendará todo agravio, todo acto de injusticia. Y un día, cuando al fin restaure su reino sobre la tierra, gobernará de tal modo que no habrá pobres entre nosotros ni ninguna injusticia nunca más. Mientras tanto, Él hace un llamado y responsabiliza a los jueces y gobernantes humanos por las áreas en las que tienen jurisdicción. Pero este llamado va más allá de los jefes de los gobiernos, se extiende a cada uno de los seguidores de Jesús. Santiago nos escribe estas sensatas palabras. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Los más vulnerables e impotentes en aquel tiempo, e incluso en el nuestro, son los niños y las viudas ancianas. La palabra de Dios nos dice que la situación de los pobres y la injusticia son asuntos de los seguidores de Jesús. Él llama a todos los cristianos a mostrar compasión por los necesitados. En esta ocasión en particular, un líder religioso judío le pregunta a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Él intentaba conseguir que Jesús limitara en público la definición de prójimo a las personas que son como nosotros, de igual denominación, la misma raza y muy educadas, en esencia personas que lo tienen todo. Con una definición más estrecha, él podría concluir que estaba cumpliendo todos los requisitos de la ley: amar a Dios y amar a su prójimo. Y si puedo eliminar a los samaritanos, los gentiles y los de baja condición y similares de la lista de prójimos, lo estoy haciendo bien. Es lo que este hombre pensó. Las palabras que salen de la boca de Jesús conforman una historia. Cuando Jesús viajaba por Israel con sus seguidores, sanando y enseñando, las personas a veces le hacían preguntas sobre Dios y acerca de cómo seguir mejor los caminos del Señor. Muchas veces, Jesús utilizaba historias para comunicar lo que quería que la gente entendiera. En una ocasión, un hombre que era un experto religioso intentó probar a Jesús. Él dijo que sabía que la ley judía le ordenaba amar a Dios y amar a su prójimo. Sin embargo, este hombre le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Así que Jesús les contó una historia, tanto a él como a los que estaban a su alrededor. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto.
Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote judío, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, otro líder religioso judío, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, un integrante de un grupo de personas a quienes los judíos despreciaban, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva». ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? «El que se compadeció de él», contestó el experto en la ley. «Anda entonces y haz tú lo mismo», concluyó Jesús. Nadie pasó por alto que los 2 individuos que habían ignorado por completo al hombre necesitado eran líderes religiosos y que quien ayudó al hombre necesitado era un samaritano, una raza que los líderes religiosos judíos menospreciaban. El ámbito de la ayuda es práctico e implica la excelencia, una relación personal y sacrificio. Jesús luego replantea la pregunta original. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? «El que se compadeció de él», contestó el experto en la ley. «Anda entonces y haz tú lo mismo», concluyó Jesús. La pregunta correcta no es «¿quién es mi prójimo?», sino «¿quién demostró ser un prójimo?». Una maestra de la escuela le contaba a su clase la historia de un buen samaritano. Describió la situación con gráficos detalles para que sus alumnos captaran el dramatismo. Y le preguntó a la clase, si vieran a una persona a un lado de la carretera herida y sangrando, ¿qué harían? Una de las niñas rompió el silencio. «Creo que vomitaría». Antes de ser críticos con el sacerdote y el levita, admitamos que se necesita un corazón compasivo y un estómago fuerte para no huir ante quienes están heridos. Pero como cristianos no debemos huir, sino avanzar a ellos e involucrarnos. Imagina si cada uno hiciéramos nuestra parte para ser un buen prójimo. Un buen amigo mío es escritor y cineasta. En un festival de cine, un grupo de personas vio una vieja película de la vida de Corrie ten Boom titulada El refugio secreto. Corrie fue uno de los valientes que proporcionaron un escondite para que los judíos se ocultaran de Hitler y su ejército. Después de la película, un anciano se acercó a mi amigo y le comentó de los jóvenes en bicicleta que ayudaban en el transporte y a poner a salvo a aquellos judíos. Mi amigo le preguntó cómo sabía tanto de aquellos jóvenes. La respuesta, yo era uno de ellos. Hans Pauli se llamaba, un joven cristiano que estudiaba física en la universidad en Holanda. Se sintió afectado por las injusticias contra los judíos. Hizo lo mismo que un puñado de jóvenes estudiantes cristianos. Dejaron la universidad y se unieron para hacer algo al respecto. Al final, muchos de aquellos estudiantes perdieron sus vidas, pero fueron los responsables de salvar las vidas de cientos de judíos que vivían en Holanda. Durante varios años, Hans contó esta historia con largas conversaciones con mi amigo y el meticuloso diario que guardaba. La historia de esos valientes jóvenes cristianos se conserva en una película titulada El regreso al refugio secreto. Cada vez que veo esa película, mis ojos se llenan de lágrimas y entonces recuerdo las palabras del salmista. Defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y al oprimido háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Alguien calculó que el 5% de la población participó en matar a los judíos. Solo otro 5% de la población se puso en pie para detenerlo, pero el 90% de la gente no hizo nada. Nada.
No hicieron nada mientras seres inocentes eran perseguidos, torturados y asesinados. Jesús llama a sus seguidores a integrar ese 5% de los que hacen algo para ponerse al lado de los pobres y contra la injusticia. ¿Estás dispuesto? Si creyéramos que los cristianos son llamados a mostrar compasión a los necesitados, eso produciría un cambio en nuestro modo de vivir. Hablemos sobre el tema unos momentos. Número 1. Como cristiano, la terrible situación de los pobres, oprimidos, abandonados y necesitados es mi problema. Si creemos esto de corazón, actuaremos con manos y con pies. Como cristianos no desviamos la mirada de los que sufren, sino los miramos a la cara. Nos sumamos a otros seguidores de Jesús para hacer de modo tangible lo que podamos. Número 2. Haré con los demás como me gustaría que hicieran conmigo. Esta idea viene directo de la enseñanza de Jesús. Es una regla buena para vivir. Si ves a una persona necesitada de quien se estén aprovechando, pregunta, ¿y si ese fuese yo? ¿Cómo esperaría que alguien me respondiera? Solo actúa según tu respuesta. Y hay una frase vieja pero buena. Número 3. A las personas no les importa lo mucho que sé hasta que saben lo mucho que me importan. No estemos entre los sacerdotes y levitas inteligentes que se alejaron del hombre necesitado. Si vivimos con una compasión del corazón, podrían escucharnos cuando compartimos con nuestra boca la verdad de Jesús. Nuestra responsabilidad se extiende de tener solo una relación con una persona necesitada, ayudándola y tratándola con dignidad, dándole un vaso de agua fría en un día caluroso, a incluso dar nuestra vida para salvar a los pobres, los que sufren, a los oprimidos. Si el corazón está en el lugar correcto, Dios nos dirigirá a los que haya planeado de manera específica que ayudemos. Siempre que se preguntan, ¿dónde está Dios cuando se trata de los pobres y la injusticia en la tierra? La respuesta debería ser, miren al pueblo de Dios, ellos están justo en medio de eso. Ese es nuestro llamado. Si lo crees, repite conmigo esta idea clave. Creo que Dios llama a todos los cristianos a mostrarles compasión a las personas necesitadas.